Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una noticia muy positiva, porque en las elecciones de República Checa, los libertarios de ese país lograron llegar al Senado, que es una noticia muy positiva porque muestra el crecimiento del libertarismo en otros países, y yo como buen internacionalista libertario realmente me alegro mucho con esa situación. Entonces vamos a ver cómo lo lograron. Quiero dejarles también un poco avisado con anticipación que este es el mismo partido que tiene el fundador de Liberland, el intento de país libertario entre Serbia y Croacia, creo que fue, o Serbia y Bosnia, uno de esos dos, y que justamente ahí hizo como un intento de país, es de este mismo partido libertario checo. Y vamos a ver también el caso de Polonia, porque también es otro país donde los libertarios tienen representación en el Congreso, en particular 5 diputados. Y vamos a ver las estrategias que están haciendo ellos, que tal vez no sean replicables en Latinoamérica porque son contextos distintos, pero que muestran un crecimiento del libertarismo a nivel internacional. De todas maneras, antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Bastián Bravo Fajardo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario mensual a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon o la comunidad de YouTube, como decidió hacer este suscriptor, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Ahora, para ver el detalle de la situación en particular, hay que tomar en cuenta que hace un poco más de una semana se realizaron elecciones dentro de la República Checa, y hay que tomar en cuenta que en ese país está gobernando la centroizquierda junto a socialdemócratas, y ahí se dice que está gobernando un gobierno liberal, pero en realidad no es así. Es ese concepto de liberal que está mal usado en Estados Unidos, que en la práctica significa socialdemócrata y a veces medio socialista. Ese es como el liberal, que es una perversión del lenguaje que ocurrió en Estados Unidos porque la izquierda ya lo comenzó a usar y eso generó confusión de conceptos. Pero es eso. Y está gobernando la centroizquierda y con apoyo incluso a algunos sectores más radicales como el Partido Comunista. Y en las últimas elecciones legislativas, que fueron hace no mucho, tuvieron una derrota muy fuerte. Y entró con mucha fuerza en el Senado y en realidad en distintas áreas electorales la derecha, particularmente una derecha más conservadora, tradicionalista y anti-Unión Europea. Y dentro de esa oleada que entró, ingresó el Partido de los Libertarios, que no se llama Partido Libertario per se, sino que tiene un nombre que me cuesta un poco decir, es Svobodny. Ese fue el que ingresó al Senado y logró quitarle el puesto a la izquierda, y en particular el Partido Comunista logró perder su puesto en el Senado y ser reemplazado por el Partido Libertario, que les quitó su puesto electoral. Así que muy bien. Y hay que ver un poco el detalle de qué es lo que proponían ellos, porque no es igual a los partidos más conservadores que llegaron a ese cargo. Ellos no entraron con propuestas en materia moral per se, aunque moralmente ellos son paleolibertarios. Dicen que empujan una sociedad con una moral tradicionalista, pero que creen que todos pueden tener sus propios proyectos de vida y no es el Estado el que debe impulsar esos proyectos, sino los individuos. Entonces son más conservadores, pero no lo impulsan a nivel legal, como es el paleolibertarismo. Y ellos entraron justamente a cargo proponiendo lo siguiente, así lograron llegar al Senado: impuestos bajos, reducción de la carga fiscal sobre las personas físicas y jurídicas, eliminación de las regulaciones, las que suprimen las empresas y el mercado libre, defensa de las libertades personales, protección de los derechos de las personas, de la voluntad de cualquier persona, especialmente el poder estatal, mantenimiento del Estado de Derecho, duración sobre la separación estricta y la limitación clara del poder legislativo, ejecutivo y judicial, competencia leal. Las leyes deben aplicarse por igual a todos, no deben dar a nadie una ventaja sobre los demás. Fortalecer la amabilidad del Estado, reducir el papeleo, es decir, la burocracia, simplificar la comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Desburocratización, desorganización de oficinas innecesarias, incluidas sus agendas, reduciendo el número de funcionarios, también a esto se refiere con ministerio. Modernización de la administración estatal, electronización de oficinas y aumento de su eficiencia, transparencia, el Estado no debe ocultar información sobre los fondos gastados, descentralización, transferencia de competencias a los gobiernos locales a expensas de debilitar el papel del Estado, apoyo a la competencia entre los gobiernos locales. Entonces esas son las propuestas que ellos lograron implementar, bueno, más bien proponer. Y con eso lograron sacar un cargo ahora en el Senado. Y el que salió electo en el Senado, este señor que aquí se ve tan sonriente ahí en pantalla, y que se llama Yaroslav Chalupsky, que se convirtió en el primer senador de este partido de Svobodny, que es el partido libertario de ese país. Y no es un partido, podríamos decir, anarcocapitalista per se, sino que es más bien minarquista y tiene, de acuerdo a sus principios liberales clásicos,
minarquistas y también anarcocapitalistas que conviven dentro de ese partido. Y como tienen que llegar a algo en común, la práctica empuja la reducción del Estado. A nivel moral son más tradicionalistas, como dije, pero dicen que el Estado no debería hacerlo, respetan distintos proyectos de vida, la legítima defensa la apoyan y la tenencia de armas, descentralización, libertad educativa, menos regulaciones, menos burocracia, menos presencia estatal y también el tema de menos impuestos. Y eso generó bastante atractivo y en particular lo que es interesante es que eso le llegó a cierto público electoral y eso lo hace competitivo. ¿Y a quiénes les llega? Porque esto empieza a mostrar las lecciones que han ocurrido en otros mundos, en otros países, que nos permiten observar un poco cuál es el público objetivo del mundo libertario. Y ellos lograron llegar a la gente joven, que generalmente vota por la izquierda, pero en los jóvenes, los más jóvenes que normalmente votan por la izquierda, comenzaron a votar por ellos, libertario, entonces le quita un poco el electorado joven a la izquierda, eso es un tema, que también se observa en Argentina y en Chile, atrae estas ideas mucho a los jóvenes, y vamos a ver más adelante que se desarrolla eso así también en Polonia. Y también lograron llegar mucho a la clase media, pero en particular a la clase media baja, es decir, aquellos que son de clase media, pero no son con ingresos demasiado altos. Aquellos que tienen una panadería, una pyme, es decir, una pequeña o mediana empresa. Todos aquellos que tienen eso y muchas veces también a grupos más religiosos que les gusta la libertad educativa. Entonces era una mezcla de personas por distintas materias. La desregulación y baja de impuestos atrajo mucha gente de clase media con negocios pequeños que querían surgir. Estas ideas más libertarias de por sí a nivel ideológico atraían bastante a la gente universitaria joven, mucho atractivo a los universitarios de grandes ciudades y también a ciertos grupos religiosos, en particular por la libertad educativa, a la vez que cierto atractivo en regiones o provincias, por decirlo así, por la descentralización. Es un público amplio, pero donde ellos consiguieron salir electos es dentro de Praga, dentro de una ciudad bastante grande, la capital de la República Checa. Y ahí lograron su representación. Pero nos permite observar un poco el electorado que logró este partido libertario con ese tipo de políticas. Y ellos lo lograron por su cuenta. No salieron ni con los conservadores, ni con los socialdemócratas. Fueron por su cuenta con su discurso y salieron electos así. Pero también tenemos otros casos donde también hay presencia libertaria con una estrategia un poco distinta. Y ese es Polonia, el país. Allá hay que tomar en cuenta que la Cámara de Diputados tiene 460 diputados y de eso hay 11 que son de la coalición electoral llamada Confederación, de los cuales 5, es decir, un poquitito menos de la mitad, son libertarios. Y esta coalición está conformada por 3 partidos. Uno es el partido que se llama Korwin, que lo lidera un señor llamado, como aquí está, Janusz Korwin-Mikke, que es entre minarquista y anarcocapitalista y que tiene cierto prestigio en Polonia porque durante el periodo soviético él hacía contrabando en el mercado negro de libros y en particular él vendía de manera ilegal para empujar la ideología libros de Mises, de Rothbard, libros libertarios y minarquistas y anarcocapitalistas entre la población en medio del bloqueo soviético, por lo cual en muchas situaciones fue sancionado por las autoridades comunistas. Entonces tiene cierto prestigio, aunque también tiene muchas controversias porque tiene declaraciones que son muy conservadoras, tradicionalistas, y en algunas, digamos, declaraciones que son medio de despreciar un poco a las mujeres. Pero eso son cosas que ocurren, digamos, con este candidato y que tiene sus escándalos en ese sentido. Y tiene una coalición que ha formado en su partido que tiene 5 diputados electos, con 2 partidos en realidad. Uno que tiene la misma cantidad de diputados, que es el partido que se llama Movimiento Nacional, que es un partido nacionalista, muy conservador, muy nacionalista, anti-inmigración, y que económicamente es medio socialdemócrata, pero porque dice que hay que hacer nacionalismo económico y esas cosas, aunque por la coalición tuvieron que ponerse más de libre mercado para ceder ante lo que empujan el Partido Libertario de Polonia, que se llama Korwin. Y también están asociados con otro partido que tiene un diputado, que es el Partido Monarquista Polaco, que busca restablecer la monarquía. Entonces, lo que hicieron la táctica en Polonia, en vez de ir por su cuenta como en la República Checa, fue para llegar a cargos dentro de la Cámara de Diputados, fue que los libertarios que empujan todo esto de la descentralización, bajas de impuestos, autonomía educativa, etcétera, y tenencia de armas, salieron ahí con los que son nacionalistas ni izquierda ni derecha, y con los monarquistas polacos, y lideran los libertarios esa coalición, y digamos que eso es lo que hacen, y hacen manifestaciones y cosas por el estilo. Pero son tácticas distintas que yo no sé si se pueden aplicar necesariamente ninguna de las dos a Latinoamérica, porque bueno, son contextos distintos, pero nos permite observar que el libertarismo está creciendo en distintas formas, con distintas variantes en distintos países,
Y que es una muy buena noticia. Y ya empezamos a ver cómo empiezan a surgir en la práctica distintas variantes del libertarismo que logran llegar a las cuotas de poder y tener influencia con distintos discursos. Y es interesante porque el libertarismo tiene ideas en común, pero todavía no hay un acuerdo sobre qué estrategia se debe seguir para lograr resultados, porque, seamos sinceros, el libertarismo es una ideología muy nueva, nació en los 70 y está teniendo ya sus primeras presencias electorales en los últimos años, recientemente. Y todavía no hay un acuerdo en el mundo libertario de qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son las formas para poder llegar a cuotas de poder o para influir políticamente. En Argentina se está dando el discurso de la guerra cultural, que es uno. En Polonia fue aliarse con los conservadores. En República Checa, elecciones normales y simplemente no negociar con nadie. Pero es interesante porque son distintas alternativas y nos muestran que se puede llegar con libertarios a cargos y con distintas estrategias. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar alguna noticia, algún tema abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.